Empieza la grabación y continuamos. Ya está. Bueno, para realizar la planeación de la gestión de los riesgos, tenemos que seguir estos pasos. Primero tenemos que identificar los riesgos, después hacer un análisis cualitativo de los mismos, luego un análisis cuantitativo de los riesgos, luego planificación de las respuestas a los riesgos y por último controlar los riesgos. Recuerden nuestra chanchulla, todo proceso está conformado por la planeación, ejecución y control. Estos tres. En riesgos vemos que la parte de planeación podría tomarse en cuenta todos estos. Ejecución, respuestas a los riesgos que vienen por acá. Y control es esto. Como les había dicho, varía. Bueno, cuando vamos a planificar la gestión de los riesgos es necesario definir una metodología. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo vamos a gestionar los riesgos? Después se tiene que definir un responsable, es decir, quién va a ser el encargado de la gestión de los riesgos. Luego, un presupuesto. Obviamente que gestionar los riesgos implica dinero, plata. Tanto para el responsable como los efectos que puedan tener los riesgos hablando en la parte financiera. Periodicidad, es decir, el periodo de tiempo en el cual se va a hacer la gestión de los riesgos. Es decir, que va a tener un inicio y una finalización. Bueno, paso por paso. Primero, tenemos que identificar los riesgos, es decir, cuáles son los riesgos positivos y negativos que puede tener nuestro proyecto. El siguiente paso es realizar un análisis cualitativo, que es, si bien es muy subjetivo, nos permite definir cuáles van a ser las respuestas a los riesgos que hemos detectado. De manera complementaria, se tiene que realizar el análisis cuantitativo, que no lo vamos a hacer, que son métodos, ejemplos de simulación que permiten también definir cuáles van a ser las respuestas a los riesgos. ¿Cómo se definen las respuestas a los riesgos? Viendo la probabilidad de que suceda y el impacto que pueda tener sobre el proyecto. Por último, estas respuestas conforman el plan de respuesta a los riesgos, es decir, cómo vamos a responder tanto a los riesgos positivos como a los riesgos negativos. Cuando hablamos de identificar los riesgos, estamos hablando de que debemos entender que existen riesgos conocidos. En realidad, todos los riesgos que podamos identificar van a ser los riesgos conocidos. Y todos los riesgos que no logremos identificar, pero que en un futuro aparezcan y sucedan, van a ser los riesgos desconocidos. ¿Y dónde se pueden encontrar estos riesgos conocidos y desconocidos que pueden ser positivos o riesgos negativos? En el ambiente del proyecto, recuerden que el proyecto tiene un microentorno y un macroentorno, ¿sí? Los interesados que están dentro del proyecto, en el microentorno o en el macroentorno. Los riesgos también pueden estar en el mismo proceso de gestión de proyecto, es decir, pueden estar en la etapa de inicio, organización, planeación y programación, ejecución, cierre, monitoreo y control, cambios. En alguna de estas etapas puede detectarse riesgos. Una vez que detectas los riesgos, tienes que realizar un análisis cualitativo, donde vas a tratar de estimar la probabilidad de que suceda y estimar cuál sería el impacto que tenga sobre el proyecto. Y básicamente puede catalogarse entre estos tres. Es decir, que el riesgo positivo o negativo que nosotros estemos
analizando cualitativamente, puede ser bajo, moderado o si quieren alto. En el análisis cuantitativo, muchas veces se utiliza algunos software de simulación. También hay otro método que se llama método árbol de decisiones, donde se usan mucho las probabilidades. Igual, ¿qué vas a obtener de este análisis? Alguno de estas tres categorías, es decir, el riesgo que estés analizando, sea positivo o negativo, va a entrar en una de estas categorías. Puede que sea un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Qué respuestas puedes tomar frente al riesgo positivo o al riesgo negativo? Antes de seguir, ¿qué serían los riesgos positivos para nosotros los administradores? ¿Con qué podemos comparar? ¿O a qué se parece? Oportunidades puede ser. ¿Perdón? ¿Un poquito más fuerte? Algunas oportunidades que se nos presenten. Muy bien. Los riesgos positivos para nosotros los administradores suenan a oportunidades. ¿Y los riesgos negativos? Amenazas, dice. Amenazas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué le ponemos este nombre cuando hablamos de proyectos? Porque los riesgos positivos y los riesgos negativos pueden estar tanto en la parte interna del proyecto como en la parte externa del proyecto. Y nosotros hemos aprendido que las oportunidades y amenazas son variables o aspectos externos a una empresa. Solo externos, no pueden ser internos. Entonces, por eso la diferencia. Sin embargo, nos sirve para entender. Los riesgos positivos son algo bueno para el proyecto y los riesgos negativos implican algo malo para el proyecto. Bueno, ante estos tipos de riesgos, nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestra respuesta. Podemos aceptar el riesgo. El aceptar puede implicar, normalmente implica dinero. Evitar el riesgo también implica un presupuesto. Transferir el riesgo, es decir, contratamos alguna aseguradora y pues eso implica dinero. Mitigar, es decir, que el riesgo lo minimicemos para que no nos haga tanto daño. Entonces son respuestas que podemos dar sobre todo a los riesgos negativos. A los riesgos positivos vamos a ver un poquito más adelante mientras les explico lo que ustedes van a hacer sobre sus proyectos. Van a hacer o van a aplicar el análisis cualitativo, es decir, la matriz cualitativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero van a identificar los riesgos. ¿Qué riesgos creen que exista en su proyecto? Identifican los riesgos que tengan su proyecto. Segundo, van a realizar el análisis cualitativo, es decir, esto. Estas tablitas ayudan de mucho para poder entender cuál podría ser la probabilidad y el impacto de cada uno de estos riesgos que se van a ir detectando. Cuando hablamos de probabilidad, la probabilidad puede ir desde muy improbable, con el valor 1, hasta casi con certeza que va a suceder. Es decir, alta probabilidad con valor de 5. Siempre que haya esta escala de 1 a 5 se le llama escala de Likert. ¿Sí? Impacto, lo mismo. Vamos a usar una escala de Likert porque va de 1 a 5 y va a ir desde un impacto insignificante o incipiente hasta un impacto crítico o total en el proyecto. Y acá al lado está la descripción de lo que implica cada uno. Le van a dar una leída. Ejemplo, insignificante.
Estamos hablando del impacto. El impacto va a tener consecuencias que no afecten significativamente sus efectos, no afecten significativamente el proyecto y sus efectos son mínimos. Entonces, esta descripción que ustedes tienen acá les va a ayudar a entender cómo se puede catalogar a un impacto insignificante. Menor, medio, moderado y total. ¿Qué varía esta descripción según el autor? Insignificante o incipiente podría ser. Menor o bajo, impacto bajo. Medio o según autores acá le ponen moderado y acá en vez de moderado le ponen serio y acá le ponen crítico. Sin embargo, igual implica 5 niveles. Más allá de la descripción, como son 5, pues es la misma escala de Likert. Y acá lo mismo, desde muy improbable a poco probable, probablemente, muy probable y alta probabilidad. Puede variar esta descripción, ¿ya? De eso no se preocupen. Entonces se genera esta matriz donde relacionas la probabilidad con el impacto. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de poner del 1 al 5 en probabilidad, acá ya se pone las probabilidades, que va de 0,1 o 10% a 0,3, 0,5, 0,7 y 0,9. Se van a dar cuenta, bueno, mejor les adelanto, todo lo que está verde, y van a hacerlo así, van a pintar de verde, lo que vaya, acá voy a poner riesgos, lo que vaya de 0,1 a 0,7 es color verde. Y significa que el riesgo es bajo, tiene una probabilidad baja de suceder y un impacto bajo. Después viene moderado, que va del 0,9 a 1,4 y es de color amarillo, es decir, todo esto. Y luego tenemos riesgos altos, que va de 1,5 a 4,5 y está de color rojo. Es decir, todo esto, olvídense del anaranjado, todo esto es rojo. Y cuando hablamos de rojo, estamos hablando de alta probabilidad y el impacto es crítico o si quieren total. Ya. Van a hacer su lista, lo voy a poner por acá. El primer paso es identificar los riesgos y hacen su lista. Un riesgo, 2, 3, 4, 5. Estos son los riesgos positivos, llamados, si quieren, oportunidades, ojo con la diferencia que hice hace rato, y los riesgos negativos, igual, 1, 2, 3, 4 y 5, que acá le ponen como amenaza. Acá está la probabilidad de suceso, que va desde el 10% hasta el 90%. Y acá está el impacto que tiene un valor de 1, 2, 3, 4, hasta 5. Lo mismo a este lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo con esta división. Mejor si lo hacen separados, es decir, acá los riesgos positivos y acá los riesgos negativos y lo hacen separado. Si quieren hacerlo unido, no hay ningún problema. Multiplico 1 por cada una de la probabilidad. ¿Cuánto me daría? Vamos a trabajar con 0,10, 0,3, 0,5 para no complicarles, ¿ya? 1 por cada uno de estos. ¿Cuánto me va a dar? 1 por 0,10 me da
0,1. ¿Están ahí? Los demás valores, ¿cuánto va a ser? 0,30, 0,50 y 0,70 y 0,90. Ya, gracias. Listo. Por 2, hago la misma multiplicación. Acá me va a dar 0,2, acá 0,6, 1.0, 1,4 y 1.8. Por 3, a ver, acá me da 0,3, 0,9, 1,5, 2.1 y 2.7. Por 4, 0,4, 1.2, 2.0, 2.8, 3,6. Y por 5 me da 0,5, 1,5, 2.5, 3.5 y 4.5. Ya. Les voy a hacer recuerdo las escalas o los parámetros de los riesgos para ser catalogados como riesgos bajos, moderados o altos. Bajo va de 0,1 a 0,7, ¿recuerdan? Y es todo el color verde. Moderado va de 0,9 a 1.4, que es de color amarillo. Y después tenemos los riesgos altos, que va de 1.5 a 4.5, que está de color rojo. Acá, dígame, ¿están bien los colores? Ejemplo, los riesgos bajos de 0.1 a 0.7 tienen que ser verde. ¿Está bien? ¿O está mal? Está mal. Sí. Está mal. De 0.1, es decir, desde acá, hasta 0,7. Vamos a la derecha. Es decir, hasta acá y hasta acá. Todo esto tiene que ser color verde. Amarillo. ¿Está bien o no está bien? ¿De dónde a dónde tiene que ir? Desde 0,9 a amarillo, 0,9 a 1.4. Está mal. Entonces pinto de amarillo los valores, ¿verdad? A ver, espero que se note lo que está amarillo. Ahora rojo. Rojo. 1.5 a 4.5. Busco 1.5, aquí está. Todo lo que es 1.5 hasta 4. Lo pintamos de rojo. Bueno. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar, ejemplo, el riesgo positivo 1 y ustedes lo sacan y lo aplican o aplican estas tablitas. Van a decidir si el riesgo positivo número 1 tiene una probabilidad de 1 hasta 5. Ustedes tienen que decidir si es improbable, relativamente probable, probable, muy probable o altamente probable, si quieren una gran certeza de que suceda. Entonces le dan un valor. Tienen que decidir cuál de estos. Y como estamos hablando de probabilidad, las probabilidades van de 0,1 hasta 0,9. ¿Recuerdan? Ya, entonces saco, aquí está el riesgo, 1 positivo. ¿Cuál es su probabilidad? Su probabilidad que sea
de 0,30. Ahora también tengo que darle el impacto. ¿Cuál va a ser el impacto? Analizo en mi grupo. ¿Cuál sería el impacto de este riesgo positivo? Del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Cuál sería el impacto? Digamos que 2. 2. Perfecto. Entonces el riesgo positivo número 1 tiene, según nosotros, según nuestro análisis cualitativo, que es muy subjetivo, según nuestro criterio, nuestro razonamiento, la probabilidad es de 0,3 y el impacto de 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues sencillo. Lo que tengo que hacer es, ya voy a usar, buscar este 0,30. ¿Dónde está? Aquí está. Y buscar este valor de 2. ¿Dónde está? Aquí está. Y luego, como X y Y, como si fueran coordenadas, busco el valor y nos da 0,6. Este riesgo es bajo, moderado o alto. ¿Bajo? Tengo que agarrar este riesgo y utilizar este cuadrito. ¿Dentro de cuál está? Bajo, moderado o alto. ¿En qué Sobre rango se bajo. encuentra? Acá, muy bien, porque es 0,6. ¿Se dan cuenta? De esa manera tengo que hacer con todos los demás riesgos. Primero tengo que decidir cuál es la probabilidad de cada uno y el impacto de los riesgos positivos. De los riesgos negativos de cada uno tengo que hacer lo mismo. Tengo que definir cuál es su probabilidad de que suceda uno por uno y cuál es el impacto. Utilizar esta matriz, si quieren juntas o de manera separada, los riesgos negativos y positivos, y una vez que logre estimar el valor, si cae en el rango de bajo, moderado o alto, voy a poder pasar a lo siguiente, a las respuestas. Las respuestas que pueden darse a los riesgos. Mejor otro color verde. Para los riesgos negativos, de acuerdo a las características y al resultado que me dé, es decir, si el riesgo es bajo, moderado o alto, yo tengo que decidir si voy a evitar, si voy a mitigar, si voy a transferir o si voy a aceptar. Acá ya me dan algunas pautas, vean. Me dicen que lo que sea color verde, a excepción de este azul también tendría que ser verde, pues aceptaré porque su probabilidad es muy baja y su impacto es mínimo. Lo que caiga en amarillo, es decir, moderado, debo mitigar. Es lo que me está diciendo este cuadrito. Y lo que caiga en rojo, debo o transferir, porque son riesgos altos, debo transferir o evitar. Y estos son riesgos bajos. Acá más o menos me está dando la respuesta, de acuerdo a donde caiga. Acá también, en este otro cuadro, me muestra, si yo evito, puedo hacer ajustes de cronograma y alcance para poder evitar dichos riesgos. Para mitigar, puedo realizar capacitaciones. Para transferir, pues, contratos seguros, como les había dicho. Cuando hablamos de riesgos positivos, puedo explotar eso que es positivo para mi proyecto. Puedo añadir actividades o personal para explotar esa, le vamos a llamar entre comillas, oportunidad. Puedo mejorar, puedo utilizar ese riesgo positivo para mejorar. Y para ello también puedo utilizar incentivos. Puedo compartir con organizaciones que estén relacionadas a mi proyecto. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que identificar los riesgos. 2, después de identificar los riesgos, tienen que definir
uno por uno, tanto los riesgos positivos y los riesgos negativos tienen que definir uno por uno su impacto y su probabilidad. Luego de definir, 4 hacen la matriz, donde están divididos por color. 5 definen si el riesgo, sea positivo o negativo, es bajo, moderado o alto. Y sexto, tienen que definir qué respuesta van a dar, si van a aceptar, mitigar, transferir o evitar. Y si son positivos, van a explotar, mejorar o compartir. Dudas antes de pasar a la planeación de la gestión de adquisiciones. Creo que no. Adquisiciones. Díganme, ¿qué vamos a adquirir? ¿Qué vamos a comprar para el proyecto? Materiales, licenciado. Materias primas. ¿A eso qué se le llama? Materiales. ¿Qué más? Tecnología. ¿A eso se le llama? ¿Qué se le llama? Recursos. Recursos. Vamos a adquirir recursos para el proyecto. El proyecto sin recursos no tiene sentido. Bueno, entonces estamos en planeación. ¿Y qué se hace en planeación? Se planifica las adquisiciones. Cuando llegas a la ejecución del proyecto, vas a efectuar las adquisiciones, es decir, vas a comprar los recursos. De manera paralela se hace el seguimiento, monitoreo y control, es decir, se controlan las adquisiciones, se administran las adquisiciones y cuando cierras el proyecto también cierras las adquisiciones. Ojo que este es el proceso o grupos de proceso de dirección de proyectos según el PMBOK. Y ya les he dicho que acá falta algunas cosas que hemos aumentado en esta asignatura. Bueno, ¿cuál es el proceso? Planificar las adquisiciones, acabamos de ver, efectuar las adquisiciones, administrar y controlar las adquisiciones y por último cerrar las adquisiciones. Cuando hablamos de adquisiciones, estamos hablando de adquisiciones de recursos. Cuando estemos realizando la planificación de las adquisiciones, debemos decidir si vamos a hacer o comprar. Tomando en cuenta este factor, el factor financiero. Bueno, si decidimos comprar, tenemos que seleccionar a un proveedor y también tenemos que definir qué incentivos vamos a utilizar para este proveedor. Entonces, recuerden, debemos definir en la planificación de las adquisiciones estos aspectos. Pero también debemos responder a estas preguntas. ¿Qué vamos a comprar? ¿Cuándo y cómo? Además, la planificación de adquisiciones o las adquisiciones en sí es el proceso de documentar las decisiones sobre compra para el proyecto, que vamos a comprar recursos. Acá también nos puntualiza esto que es importante. Durante la planificación de las adquisiciones, se determina qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización, es decir, qué vamos a comprar. Siguiente paso, efectuar las adquisiciones, es decir, comprar. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué documentos vamos a utilizar? Podemos utilizar documentos de solicitud. Recuerden, necesitamos respaldo para todas las adquisiciones que vayamos a hacer. Luego tenemos que definir los términos y condiciones en la compra que vamos a hacer a los proveedores. Siempre se tienen que hacer contratos que
te permitan tener una asociación o una relación con el proveedor durante todo el tiempo de la ejecución del proyecto, desde el inicio hasta la finalización. Si cambias de proveedor, olvídense, ahí van a modificar su cronograma y eso va a afectar su alcance, entre otros aspectos. También criterios de evaluación. ¿A quiénes van a evaluar? A los proveedores. Cuando hablamos de efectuar las adquisiciones, estamos hablando de que es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarlos. Es decir, ¿a quiénes vamos a comprar? Administrar o, si quieren, controlar las adquisiciones. Controlar hace referencia o está relacionado con esto, con el sistema de control de cambios. Es decir, si existe algún cambio en el proyecto, lo primero o la primera área que va a ser afectada o va a tener conocimiento de esto va a ser adquisiciones. ¿Por qué? El proyecto o el producto final que se va a obtener del proyecto es porque todos los recursos van a ser transformados en el producto final. Y si cambia algo del producto final, repercusión directa con los recursos. Y pues si hablamos de recursos, estamos hablando de adquisiciones de los mismos. ¿Sí? Bueno, acá nos dice que es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones al contrato según corresponda. Yo a esto aumento que administrar las adquisiciones también implica administrar los recursos, es decir, para que me entiendan, los almacenes donde se tienen los recursos. Recursos que van a ser transformados en el producto final, lo que queremos obtener, es decir, esa carretera, ese edificio, esa fábrica, etc. Cerrar las adquisiciones. Es el proceso de finalizar cada adquisición. Es decir, es el proceso donde es necesario documentar los acuerdos, los contratos, todos los documentos que nos relacionen con los proveedores. Y ahí termina, no, también se debe evaluar a los proveedores, porque los proveedores nos van a proveer, valga la redundancia, de los recursos en cierto tiempo o fecha, con cierta calidad, recursos, tiempo, calidad y cantidad. Son aspectos importantes. Los recursos los definimos nosotros, vamos y lo compramos. En una negociación y mediante un contrato se definen los tiempos de entrega, al igual que la calidad, al igual que los costos, y acá nos falta cantidad. ¿Ya? Preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Ya, la única tarea que tienen que hacer, y voy a habilitar en plataforma, es el análisis cualitativo de los riesgos sobre su proyecto, el proyecto que ustedes han elegido y sobre el cual han estado trabajando. Preguntas sobre la tarea. El tiempo y los detalles van a estar en plataforma, por si acaso. Licenciado, buenas noches. En la anterior tarea, mi grupo no ¿Quién está hablando? Levante la mano, por favor, y suba un poquito el volumen.